nervio óptico. Si entendemos el nervio óptico o el sistema óptico como un sistema de video, donde el ojo solamente recibe la información en forma de luz, a través de un estímulo luminoso, impacta en células de la retina, se transforma en un estímulo eléctrico, viaja por los cables, que son los del nervio óptico, hacia el cerebro, donde hace la zona de integración. En todo este trayecto del nervio óptico pueden ocurrir problemas. Más del 90% de los problemas que pueden afectar a esos nervios ópticos son tumores. Con compresión van a dañar esta estructura tan fina y tan delicada y van a producir alteraciones. ¿Cómo visualizamos esas alteraciones? Con exámenes especiales, porque la única forma de evaluar ópticamente parte de este nervio óptico, solamente el disco óptico, la primera porción, es mediante un examen de fondo de ojo, directo, indirecto, comúnmente 3 espejos, como ustedes quieran hacerlo, pero solamente van a ver el disco óptico. El resto de porciones es la porción orbitaria, el tracto óptico, el quiasma, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado con sus radiculaciones ópticas y la corteza. No la vamos a poder ver. Veremos sus manifestaciones clínicas y gráficas de que hay algo que está funcionando mal. Lo que tienen que entender es esto: cómo viajan las fibras y cómo se traducen en daños en el campo visual. Básicamente eso. Si vemos acá un corte transversal, esta es la cavidad vitrea del ojo, y el nervio óptico va a atravesar la lámina cribosa. Tiene la parte intraocular, intraorbital, intracanicular, intracraneal a grandes rasgos. Y se riega anteriormente y posteriormente por las ciliares, las cortas y las largas. El disco óptico, la papila óptica, es esa mancha amarilla que ven cuando hacen un fondo de ojo por primera vez y que después van a empezar a descubrir que tiene un montón de cosas entre arterias, venas, fibras. Y este disco óptico está formado por la convergencia de los axones de las células ganglionares, de la capa de células ganglionares de la retina, y constituye la salida del ojo de estos axones. Tiene un diámetro de 1.5 milímetros y cuando hacemos un campo visual lo describimos como la mancha ciega. Es una zona que no tiene fotorreceptores alrededor. Está ubicado anatómicamente entre 3 y 4 milímetros nasalmente de la fóvea y está irrigado por los vasos coroideos, ramas de las ciliares cortas posteriores. Su porción orbitaria tiene 20 a 30 milímetros de longitud dentro de la órbita, tiene un diámetro de 3 a 4 milímetros. Aquí las fibras ya están mielinizadas, ya están rodeadas de dura, pía o aracnoides. Este nervio óptico orbitario sale de la órbita a nivel del canal orbitario con un trayecto de 4 a 9 milímetros y converge en el quiasma óptico. Converge en el quiasma. La porción intracraneal y de 10 metros. El quiasma óptico es la zona donde se cruzan las fibras nasales. Si vemos la retina del ojo izquierdo, el ojo derecho, y la dividimos en dos partes ficticias, tenemos la zona nasal de la retina y la zona temporal de la retina. Por lo tanto, las fibras de la retina nasal van a cruzarse en el quiasma óptico hacia el otro lado, mientras que las fibras de la retina temporal continúan al mismo lado. Las fibras de mi retina temporal del ojo derecho van a seguir yendo hacia el cerebro del lado derecho, mientras que las fibras de mi retina nasal del ojo derecho van a terminar en el lado izquierdo del cerebro. Y esto sucede a nivel del quiasma, que anatómicamente está relacionado con la hipófisis y el tercer ventrículo. Por tanto, lesiones que afecten la hipófisis y el ventrículo afectarán de alguna manera el quiasma óptico. Más allá del quiasma óptico tenemos la cintilla
línea óptica que va del quiasma hasta el cuerpo geniculado lateral. En estas cintillas está anatómicamente formado. Están las fibras retinales cruzadas del otro lado, de la retina nasal, y las fibras no cruzadas de la retina temporal de ese mismo lado. Y al centro las fibras pupilomotoras que no se cruzan. En el cuerpo geniculado lateral vamos a tener y llega la terminación de todas las fibras y se organizan en 6 capas, donde hay una segunda sinapsis. Aquí se están las fibras que vienen del mismo lado, se aterrizan en las capas 2, 3 y 5, mientras que las contralaterales van a 1, 4 y 6. Es un sándwich de varias capas, las fibras van llegando a diferentes capas de ese. Y lo que ocurre acá en este cuerpo geniculado lateral es que las fibras retinianas superiores salen inferiormente, rotan. Y las que ingresaron inferiormente salen superiormente. El cuerpo geniculado lateral está ubicado en la parte posterior del tálamo y está formado por la interpolación de circuitos neuronales donde lo que ocurre con una cámara digital. La cámara digital llega a la luz, el diafragma regula el ingreso de la luz, pero esa imagen tiene que ser digitalizada para que tenga sentido. Eso mismo ocurre en el cuerpo geniculado lateral. Ahí se digitalizan las imágenes emitidas por las células ganglionares para tener una imagen con una mayor resolución. Equivale, como le digo, al procesamiento que ocurre en una cámara digital. Este es el cuerpo geniculado lateral, donde hay una rotación de las fibras. Van saliendo, rotando todas. Más allá vienen las radiaciones ópticas, que tienen 3 grupos de fibras: superiores, inferiores y centrales. Las superiores, la de cámara inferior, la superior y las centrales oculares. Y finalmente, la corteza occipital. En el lóbulo occipital tenemos la corteza visual primaria o estriada y las áreas de asociación visual. Esta corteza occipital, que viene a ser el CPU, tiene una corteza visual primaria o estriada, que es el área 17 de Broca. Se localiza en las circunvoluciones que originan las paredes de la fisura calcarina y se caracteriza porque reciben las radiaciones ópticas. En la pared superior de esta fisura calcarina se representa la mitad inferior del campo contralateral de la visión, porque habían rotado en el cuerpo genicular, habían cruzado en el quiasma y rotaron en el cuerpo genicular. Por lo tanto, la mitad superior del campo visual contralateral, y al otro lado es igual. La posterior está la visión macular. Las lesiones unilaterales de esta área del lóbulo occipital producen hemanosia homónima contralateral. Eso es nivel de localización, que es lo que deben interpretar al final. Y la otra área de la corteza occipital son las áreas de asociación visual, que está formada por las áreas parestriadas y preestriadas. Son las áreas 18 y 19. Esta área de asociación visual recibe la información de todas las áreas estriadas bilaterales y constituye las percepciones visuales complejas, vale decir, color, dirección y movimiento. Las lesiones a este nivel producen agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer objetos y colores. Lo ve, pero no sabe qué es, no lo puede interpretar. Cuando ese nervio óptico que hemos recorrido desde el globo ocular hasta las áreas 17, 18 y 19 de Broca, hay algún tipo de lesión, nuestro campo visual, que es lo que vemos, se va a alterar. Una zona va a estar más clara, más oscuras, otras no se van a ver. Y eso son lo que tenemos que tratar de entender a la hora de hacer un campo visual. Porque la única forma de graficar lesiones en el nervio óptico es el examen del campo visual.
¿Qué patologías pueden afectar el nervio óptico? Tenemos el papiledema, la neuropatía isquémica anterior o NOIA y la neuritis óptica. ¿Cómo vemos un papiledema? El nervio óptico está hinchado, puede estar hiperémico o pálido, depende del momento en que lo cojamos. Y el origen siempre es el aumento de la presión intracraneal. Usualmente no hay pérdida de visión central. Eso es lo que nos piden nosotros los neurocirujanos cuando llega un tejido a la emergencia y quieren saber si está haciendo edema cerebral, nos piden fondo de ojo. ¿Para qué? Para ver si el nervio óptico está con papiledema, que indica que hay aumento del presión intracraneal. Este papiledema normalmente se debe a tumores con aumento de presión intracraneal, que puede estar localizados en el cerebelo, en el tercer ventrículo, y vamos a ver de diferentes formas, pero siempre es una papila hinchada, elevada, los vasos indelimitados, y normalmente no hay pérdida de la visión central. Tumores que producen papiledema, pero que causan un aumento tardío de la presión intracraneal, son los localizados en la base del cráneo o los del tallo, y otros tumores también son los supratentoriales. Hay un caso que es raro, que es el síndrome de Foster-Kennedy, donde es al revés, hay un tumor en el lóbulo frontal y comprime el nervio óptico y después hace un aumento de presión intracraneal y hace un papiledema. El origen es un poco al revés. Y es bien interesante notar, como les decía al comienzo, el 60% de pacientes con un tumor cerebral van a tener papiledema. Sin embargo, en niños no es tan frecuente porque los niños cierran su fontanela más tardíamente y por lo tanto retardan la aparición de un edema cerebral. ¿Qué signos debemos observar al ver un fondo de ojo y una papila? O borrados, están elevados. Es más notorio ese borramiento en los márgenes superior e inferior, no es exclusivo. Las fibras que llegan a formar el nervio óptico se ven estriadas, se ven tortuosas las fibras. Hay hiperemia del disco, dilatación venosa, hay hemorragias en algunos casos, hay ausencia espontánea del pulso venoso. Cuando uno ve el fondo de ojo, ve la vena estática, no hace el pulso normal que debería. ¿Qué síntomas nos va a dar este edema de papila? Al inicio no hay pérdida de la visión central, salvo un oscurecimiento transitorio de 5 a 30 minutos previos. Oscurece la visión, o se nubla, o se tapa, y después empieza a recuperarse. Hay hemorragias, borramiento, palidez. Esto es un edema de papila. La segunda patología era la neuropatía óptica isquémica anterior, que es usualmente mayores de 50 años. Aquí la pérdida de la visión es muy precoz y no hay dolor. Generalmente el paciente se despierta en la mañana y dice, no veo. Generalmente es unilateral. Y hay un 70-80% de preferencia por presentarse un efecto altitudinario inferior, no ve la mitad de abajo, o arcuato, una parte torcida, no se ve el campo. Hay alteración en la percepción de colores, la discromatopsia. Hay un DPA, que es el defecto pupilar aferente, es la desaferentación del reflejo pupilar. La pupila uno le ilumina y debería cerrarse. Empieza a cerrar y inmediatamente se dilata. Eso es un defecto pupilar aferente. Esta noia, hay hinchazón, hay palidez, rara vez hiperemia. Es muy frecuente las hemorragias peripapilares y lo que se ve es un estrechamiento de las arteriolas peripapilares. Es más común en pacientes hipertensos. Y después de unas 3 semanas que no se ha resuelto el caso, se puede ir a la atrofia óptica. El nervio óptico se pone mucho más pálido y las arterias se adelgazan más todavía y entramos en la atrofia. ¿Qué
puede causar esta noia? Pueden ser causas arteríticas y no arteríticas. Las arteríticas, obviamente la arteritis hace más gigantes. Las no arteríticas tenemos las vasculitis, migraña, una anemia aguda por pérdida severa o una cirugía previa de catarata. La arterítica o arteritis gigantes se debe a un engrosamiento inflamatorio y trombosis de la microcirculación alrededor de la cabeza del nervio. Se ve mayores de 70 años, de la severa pérdida de la corteza visual, el 70% o 65% desarrollan bilateralidad, se asocia mucho con cefalea y el signo característico es la claudicación mandibular. El paciente no puede masticar porque tiene un dolor muy intenso a nivel de la articulación temporomandibular. Entre las no arteríticas, estas constituyen el 90-95% de la neuritis, el sexo masculino por preferencia, enfermedad avanzada. La posible etiología es la insuficiencia vascular, se asocia con hipertensión o hipercoagulación. La otra causa son las vasculitis, las no arteríticas, las vasculitis, tenemos lupus, pericarditis nodosa y otras menos frecuentes de tejido conectivo. La no arterítica, la causa migrañosa dentro de las no arteríticas, usualmente en menores de 30 años y generalmente unilateral. La etiología es vascular, la etiología de la migraña generalmente es vascular. Otra causa de esta no arterítica son las anemias severas, en mayores de 40 años, bilateral simétrico. Finalmente, el antecedente previo de cirugía de catarata semanas antes, pero no se conoce la causa. Se ha visto que hay una asociación importante. El tercer grupo de patologías, el primero papiledema, el segundo las neuropatías ópticas, ahora tenemos las neuritis. Las neuritis, la agudeza visual puede o no alterarse, la visión de colores también puede o no alterarse, pero en el campo visual hay un escotoma central característico de un DPA. Al fondo de ojo puede haber palidez e hinchazón, pero la característica del campo visual central que se pierde bruscamente es el DPA. Esta neuritis óptica, gente más joven, entre 20 y 50 años, en mujeres, monocular, la pérdida de la visión se da a partir de horas o los días siguientes. 90% de casos de escotoma central y hay ligeromatopsia, que puede variar, depende de la zona que coja de receptores, pero generalmente es peor en los tonos rojos. Y un signo muy característico es que el paciente refiere que días previos tenía dolor con movimientos oculares. Sino que no se le dio mucha importancia, pero el cansancio, fatiga, estuvo muchas horas en la computadora y ese dolor se asocia con esto. El DPA se produce por disminución de la conducción nerviosa de las fibras motoras. Hay papilitis o hinchazón de celicóptico en un 40% de los casos, pero hay una recuperación espontánea en la mayoría de los casos en semanas a meses. Como todos los problemas que no sabemos tratar, ponemos corticoides, pensamos que nos va a solucionar el tema, se soluciona y le damos la guerra al corticoide, pero ya he visto que puede como que no. ¿Qué causas pueden tenerse asociadas a la neuritis óptica y idiopática? No sabemos. Sin embargo, hay una asociación con esclerosis múltiple en el 85% de los casos. Las infecciones virales de niños como el sarampión, paperas o herpes, las granulomatosas como sífilis a la cabeza, sarcoidosis y TB. Yo pensaría primero en este país en TB, pero no podemos dejar de pensar en sífilis. Y otras enfermedades, la sinusitis o las paralizantes como el Guillain-Barré que estuvo de moda hace poco. ¿Con qué deberíamos diferenciar una neuritis óptica? Una neuropatía óptica isquémica anterior, que muchas veces es gente mayor, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, en niños, compresiones del nervio óptico y otras causas raras como la definición nutricional.
renales, causas tóxicas, metástasis, hasta leucemia. Vamos a hablar de patologías del quiasma. El quiasma hemos visto que el campo visual temporal corresponde a las fibras de la retina nasal que se va a cruzar. Por lo tanto, vamos a tener un defecto bitemporal del campo visual. El defecto no cruza el meridiano vertical. Ese es el quiasma. Y ese es el dibujo que ustedes deberían aprender a hacer. Y empezar a hacer, si tengo una lesión acá, si tengo una lesión acá, si tengo una lesión así, acá, ¿qué campo visual voy a tener? Entonces, eso tienen todo. El 25% de los tumores cerebrales se localizan en el quiasma, y de estos, el 50% dan síntomas visuales, puede dar diarrea, fatiga, impotencia, menorragia, problemas de hipófisis, insuficiencia gonadal, tiroidea o adrenal. Los signos y síntomas de lesiones quiasmáticas son efectos del campo visual bitemporal, porque respetan el meridiano vertical. Tenemos asociaciones ya clínicas de disfunción endocrina. En el examen oftalmológico vamos a tener una esa visual que no nos ayuda mucho, puede ser normal o reducida. Las pupilas sí están normales a ese nivel. Rara vez hay papilledema y menos inestable. Causas, como repetimos, los adenomas pituitarios, de los secretores como el Cushing acromegalia, el craniofaringioma, que se asocia con retardo del crecimiento, el meningioma esfenoidal, que es más frecuente en mujeres de mediana edad, y el glioma intracraneal, que puede causar con o sin neurofibromatosis. El adenoma pituitario, ya lo repetimos, poco frecuentes. Tenemos el mucosel sinusal, sinusitis a repetición, aneurismas supracelares, campos visuales elevadores simétricos, como el episodio de OCB, compresión por dilatación del tercer ventrículo, los tumores pineales, el síndrome de encía turca vacía, que se asocia a ser un tumor cerebral, generalmente asociado con déficit de vitamina. Las radiaciones ópticas también son objeto de patología, rato óptico, radiaciones ópticas en la corteza. En todas estas, la agudeza visual va a estar normal o reducida, igual que los colores. Pero casi los campos visuales ya son homónimos, del mismo lado, incongruentes porque son más pequeños y más grandes de la esperanza. El efecto pupilar aparente en el 80% de los pacientes ahora. La palidez de la papila puede presentarse, pero no inicialmente, para variar, los tumores como el craniofaringioma, tumor de hipófisis, aneurisma o las desmineralizantes pueden producir lesiones ya del tracto. El campo visual, como les decía, es la interpretación que tenemos de saber que algo no está bien en alguna parte de ese cable. Y se va a interpretar por lesiones, por impresiones de diferentes tonos de grises, unos centímetros de Goldman, donde las zonas más oscuras son las que menos ve y las más claras son las que ve mejor. Tiene ya interpretaciones numéricas, tiene ciertos parámetros para saber si es de un campo visual válido o no válido. Nos indica cuántos son positivos, cuántos son negativos, si perdió la fijación. Hay una serie de datos que ya hay que interpretarlos para saber en qué está. Porque un campo visual puede alterar un glaucoma. Y eso es lo que debe entender. ¿Qué nivel de lesión me produce este campo visual? Y viceversa. Es una fibrosis, un sobrogrado, un problema desde aquí, el nervio óptico entre el ojo y la quiasma es un solo grado. Efectos homónimos, bitemporales, este es temporal de un ojo y nasal del otro, cuadrictopsias, son hemianopsias que respetan la zona central, son diferentes zonas, formas de representación. El escotoma es la zona que no ve el otro. Escotoma total, escotoma relativo, esto no hay escotoma, está mirando bien.
Y el campímetro es el aparato que puede variar de marca, forma, tamaño, pero que al final es una serie de estímulos luminosos de diferente tamaño, diferente color, de acuerdo a lo que uno quiera buscar, donde el examinado tiene un pulsador, y cada vez que aparezca la luz lo va a presionar. Los equipos modernos ni siquiera necesitan a un técnico aquí al lado, porque solitos detectan si el paciente está viendo mal, está fallando, está muy cansado y se para, se detiene. ¿Qué defectos vamos a encontrar en el campo visual? A nivel del nervio óptico. Tenemos los escotomas, que pueden ser central, central, arcuato y altitudinal. Un escotoma central, como su nombre lo dice, es una zona central de tu campo visual que no estás viendo. Un punto ciego en la visión central es característico, como vimos hace un momento, de la neuritis óptica, por compresión de ese nervio óptico. Escotoma central. Seco central es cuando respeta el centro, pero lo rodea. Se asocia más a neuropatía óptica tóxica, a hereditaria de Leber, a malformación congénita del nervio óptico o un desprendimiento seroso de la retina. Seco central unilateral, este ojo no tiene al centro, esto está completamente normal. El arcuato tiene una forma arqueada, pero no siempre va a estar tan bien dibujado como esto. Tiende la forma de ser arcuato. Se origina por un defecto de las fibras nerviosas de los cuadrantes, superior o inferior. Se asocia a neuritis óptica, paranoia o a un glaucoma de ángulo abierto. Es un arcuato, pero este también es un arcuato, que no tiene la forma. Los efectos altitudinales son los que afectan a los campos superiores o inferiores. En este caso son altitudinales superiores, pero cruzan la línea media, pasan esta línea media. Se asocian con la neuropatía óptica isquémica o a compresiones de la porción intracraneana de ese nervio óptico. ¿Qué causas no están asociadas a compresión? La desmineralización, la neuritis optoplasmática, la vascular oclusiva, aneurismas, tanto de la carótida interna como de la cerebral anterior. No todos son tumores, hay otras causas. La mayoría son tumores. ¿Qué defectos del campo visual vamos a tener en lesiones a nivel del quiasma? Son eminopsias bitemporales, no cruzan la línea media y la huesa de sal está conservada. Lesiones que afectan al quiasma óptico, eminopsia bitemporal. El quiasma bitemporal, campo visual temporal del ojo izquierdo, campo visual temporal del ojo derecho. Lesión bitemporal. No cruzan la línea media. En el tracto óptico vamos a tener efectos homónimos. Respetan la línea media y pueden ser incongruentes, más grandes un lado que del otro. ¿Okay? Este es más pequeño, más grande, no cruzan la línea media, no son congruentes, son del mismo lado. El cuerpo geniculado lateral, que realmente es todo un enredo, más o menos como estas termas turcas que constituyen todo un laberinto. Tenemos defectos del campo visual en el cuerpo geniculado lateral. Lesiones en el lóbulo temporal nos van a dar eminopsias homónimas, incongruentes y densas del área superior del campo visual. Y lo contrario, la lóbulo parietal. El cuerpo geniculado, lesiones cuadrantopsias, lesiones más densas que otras, y empiezan a perder congruencia. Acá las fibras, como ven, están rotando. Superiores a inferiores acá, una rotación. Y finalmente la corteza cerebral, las lesiones que afectan a la corteza cerebral, nos va a dar unas imágenes en tablero de ajedrez, se le conoce, porque son muy bizarras, muy raras, no siempre son como los dibujos de la pintan de cuadrantopsias o imagen de ojo cerradura,
Son campos visuales tan raros que debes pensar que es una emoción. Generalmente son por infartos o traumas hospitales. Las lesiones en la corteza cerebral nos van a dar ceguera cortical con un reflejo muscular normal, un defecto altitudinal homónimo bilateral, pero no siempre. Cuando tenemos esto, sí es típico de corteza cerebral. Y eso es todo lo que quería complicarles un poco la vida. Pero es interesante porque si entienden cómo está armado el sistema óptico, cómo llega y qué cosa lo puede alterar, entenderán que el día que tengan un paciente, los endocrinólogos que estén pensando en su paciente con un problema de hipófisis, quieran saber cómo está creciendo ese tumor o no, le dirán oftalmólogo un campo visual. Lo seguirán con un campo visual. Si ese campo visual sigue deteriorándose, quiere decir que ese tumor sigue creciendo. Y así por el estilo, tenemos los otorrinos, nos piden para ver los celes, los cirujanos, los neurólogos, los ginecólogos nos piden examen de campo visual a ver si está haciendo edema de papilas, si está haciendo un problema hipertensivo. Y lo árido de eso es que memorizarlo es casi imposible, para entenderlo sí es fácil. Hagan su esquema anatómico, cómo sale, cómo se cruzan, cómo llegan, y el resto lo es fácil. Suerte.